Vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos con poder o sin poder. Sin duda que nos estamos refiriendo al poder de Dios. No es otra cosa que el poder de Dios. Y puede haber poder de Dios, podemos recibir poder o ser indiferente a la presencia de Dios, al poder de Dios. Primera Tesalonicenses 1:5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La palabra de Dios no es solo palabra, lleva consigo poder. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos recibir la palabra y no el poder. Y de que recibamos la palabra con poder o sin poder depende de nosotros. Del valor que le damos a la palabra que recibimos. Si la recibimos como para escuchar un discurso o la recibimos para aplicarla a nuestras vidas. Si la recibimos como quien dice, escucha algo, pero después se olvida, estamos recibiendo la palabra, pero no el poder. Ahora, si yo la escucho, analizo todo lo que escucho y veo en qué estoy mal, en qué tengo que cambiar y trato de aplicar esa palabra en mi vida para que mi vida tenga ese camino dado por Dios, estoy recibiendo la palabra y con poder. Por eso hay cristianos que cambian y hay cristianos que no cambian. Son siempre igual. Porque tantos años recibiendo la palabra. Y sí, la palabra, pero no el poder. Al poder se lo desechó. El poder tiene relevancia cuando se aplica a nuestra vida. Si no, es lo mismo que escuchar cualquier discurso. Te puede gustar o no, pero no lo aplico, no lo vivo, no lo siento, no lo pienso, no lo medito, no lo analizo, no lo tomo para mí, es para los demás. Ahí estoy escuchando la palabra, pero no estoy recibiendo el poder. Miren qué importante que es esto. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibo la palabra con poder y la aplico a mi vida, trato de que ese poder penetre en mí, soy nueva criatura. Paso a ser nueva criatura, soy hecho nuevo espiritualmente y soy hecho nuevo físicamente. Dios te cambia, sos otra criatura, hizo todo nuevo. Entonces nosotros tenemos una decisión, o me quedo con lo viejo y todos los achaques de lo viejo, o permito que ponga Cristo en mí vida nueva. Esto es muy profundo y tenés que tratar de entenderlo. Y yo estoy recibiendo esa palabra con el poder que me renueva y me transforma según cómo la reciba a esa palabra. Palabras solamente que después me olvido o palabras que cambian mi vida porque vos no lo cambias. Es el poder de Dios que entró en vos porque vos le permitiste que entrara y te cambió. Así que cuando alguien me diga, bueno hermano, que hace tantos años que estoy escuchando la palabra. Sí, la palabra, pero el poder lo has aceptado, lo has recibido. Has permitido que esa palabra haga nido en vos para que Dios pueda hacer el resto. ¿O la desechaste? Yo sé que muchos la desechan. Le escuchan nada más lo que les conviene. Y lo que no les conviene, lo desechan. Aquello con lo cual estoy de acuerdo, con lo que no estoy de acuerdo, lo desecho. Dios es amor, es misericordia. Y sí, pero vos no sos nueva criatura. Vos no te renovás, vos estás siempre igual. Porque obró la palabra, pero no el poder. Porque nosotros no nos podemos cambiar por nosotros mismos. Por más que escuchemos 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años.
No nos podemos cambiar por nosotros mismos. Tenemos que permitir que el poder del Espíritu Santo nos cambie a nosotros. Para eso tenemos que recibir la palabra y el poder. ¿Cómo recibimos nosotros la palabra de Dios? Puede ser recibido con poder o puede ser recibido sin poder. El mismo mensaje, la misma prédica, el mismo sermón recibido con poder, permitiendo que Dios y el poder de Dios sobre en mi vida, causa un cambio. En todo sentido, hace una nueva creación. Nace una nueva criatura. Entonces no es cuestión de ir a la iglesia por ir, es recibir la palabra y permitir que el poder de Dios me cambie. Pero si yo lo recibo sin poder, es vivir, pero es estar muertos. Y hay muchos cristianos que tienen años en las iglesias y están muertos. Son siempre igual, no han cambiado en nada. Están siempre en la misma. Están muertos, espiritualmente hablando, por supuesto. Y es como que hay cristianos que toman a la iglesia como una religión para jugar. Se juega a la religión, pero no a recibir el poder de Dios. Esperan recibir una magia o algo que cambie y no el poder de Dios que transforma. Y la sanidad divina, los milagros, no son magia, es poder de Dios. Nosotros decidimos recibir ese poder o no, sin perjuicio que la misericordia de Dios puede hacer cualquier cosa. Pero hasta tanto nosotros tenemos la certeza que estamos más cerca de la misericordia de Dios cuando tenemos la voluntad de recibir el poder de la palabra. Si no lo recibimos con poder, los problemas que solucionan son artificiales. Se producen cristianos sin raíces morales, sin raíz espiritual. Cristianos que siguen haciendo la misma vida de siempre y que no han operado ningún cambio en sí mismos porque han recibido esa palabra en forma superficial. No han permitido que accione el poder de Dios. En ese caso, pasan los años y nada mejora. El cristiano lo toma como un juego a las cosas de Dios. ¿Y por qué? Pasan los años y siempre igual. Porque solamente han recibido la palabra y hay en ellos una vida espiritual superficial. Nada cambia. En ese caso la palabra de Dios nada arregla. Y seguimos con el mismo estilo de vida sin diferencias. ¿Por qué? Porque hemos recibido la palabra de Dios, sí y no el poder de Dios. Porque nosotros decidimos lo que vamos a recibir. Tenemos libre albedrío. Y es como el agua, que por allí puede cambiar de líquido y pasa a ser vapor. Y el vapor después vuelve a ser líquido de nuevo, pero sigue siendo agua. El cristiano que cambia algunas poses o algunas posturas, pero sigue siendo agua. No hay un cambio producido por el poder de Dios, porque no se lo han dejado, porque siempre a Dios le han puesto esa distancia. Solamente quiero que me sanes, pero no que me cambies. Y yo te digo, Dios quiere sanarte y Dios quiere cambiarte. Porque esa es la vida en Cristo. Lo demás es superficial y tiene patas cortas. ¿Qué genera si recibimos sin poder la palabra de Dios? Y permanece el ego, ese ego no bendecido. Solamente que aprendemos a disfrazar el ego. Un ego más refinado. ¿Por qué más refinado? Y lo disimulamos más. Porque sabemos que no podemos sacarlo a flote. Tenemos que tenerlo tapadito ahí, pero está. Somos más educados, menos ofensivos, tratamos de ser más suaves, pero el ego está. ¿Por qué hemos recibido la palabra y no el poder? Pero a los ojos de Dios, ese ego hace que las cosas no hayan cambiado ante Él. Y si nosotros queremos que Dios nos haga así en la vida, haga un cambio rotundo en nuestras vidas, nosotros tenemos que permitir que Él
tome posición rotundamente en el señorío y en gobierno también de nuestras vidas. Porque Él, cuando le decimos Señor, ya no quiere más que nosotros gobernemos nuestra vida, sino Él quiere gobernar. Porque Él sabe por qué camino llevarte para que no te caigas, para que no tropieces, para que no te angusties, para que no te entristezcas, para que tengas vida, para que seas gozoso y feliz. Él sabe. Vos crees que sabe, pero no sabes. Él es el que sabe. Y no quiere lo peor para vos, quiere lo mejor. Pero tu ego te impide a darle tu vida a Jesús. Pero ese ego más refinado es peor ante los ojos de Dios. Porque eso es hipocresía. Y yo estoy cansado de ver cristianos hipócritas. Saben lo que tienen que decir y lo que no tienen que decir. Saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Porque han escuchado la palabra, pero lo disimulan. En el fondo son iguales. No han cambiado. El yo sigue viviendo, el egoísmo sigue palpitando. Porque el egoísmo implica que el yo no se somete al poder de Dios y no produce frutos. El que no se somete al poder de Dios no puede producir frutos. Porque no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. De la nueva vida se reciben nuevas bendiciones, nuevas victorias, se reciben nuevos planes, se recibe un cambio rotundo, un cambio esencial. Un panorama y una visión hacia adelante. De la vieja vida solo tenemos una vida con muerte espiritual. Y Dios quiere que tengamos una proyección hacia adelante y no un ancla que nos deje estancados siempre en el mismo lugar. Porque Dios te quiere bendecir más. Porque quiere derramar en vos sanidad plena. Porque quiere derramar en vos libertad plena. Que interiormente te sientas libre.